¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Conociendo a tu candidato. Ya estamos en la recta final para el 11 de abril, estamos con las elecciones a la vuelta de la esquina y es importante conocer a todos los candidatos posibles, saber cuáles son sus ideas, cuáles son sus planteamientos, cuáles son sus propuestas, sobre todo ante la realidad que estamos atravesando. Esta entrevista está saliendo por la plataforma oficial del Movimiento Nacional Pro Familia por Facebook, también por el portal Pastores y Líderes y por todas las redes habidas y por haber. La idea es llegar a más personas. Desde ya estamos agradeciendo a todas las personas que nos están sintonizando y un agradecimiento especial a aquellas personas que hacen réplica de esta entrevista, pues la idea es llegar a más personas, a más lugares. Un voto informado es lo que queremos, un voto que sea a conciencia. Actualmente existen muchas personas en Lima y en el interior del país que todavía están en incertidumbre, no saben por quién van a votar, están en una situación de indecisos. Nos parece propicio que ya es tiempo de ir definiendo los votos, es tiempo de tomar una postura. El Perú necesita a las mejores personas, el Perú necesita gente capacitada, gente con valores, gente con principios, que defienda las creencias, aquella que la mayoría del pueblo peruano es. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos a una candidata del Partido Renovación Popular de la región San Martín. Atentos, amigos de la región San Martín, está la candidata que se está presentando con el número 1. Me estoy refiriendo a la abogada María Pía Salinas. Adelante, María Pía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Es para mí un privilegio poder conversar contigo esta mañana, Semana Santa, por cierto. Me alegra muchísimo poder hablar de los temas que básicamente a mí me apasionan y versan estrictamente con el partido, ¿no? Renovación Popular. Muy bien, nosotros, María Pía, estamos en Lima, pero esto se retransmite en el interior del país y por supuesto que va a llegar a la región San Martín de todas maneras. Nosotros queremos un poco ponernos en el contexto, ¿cuál sería la problemática de la región San Martín? Yo sé que se adolecen de muchas cosas, mucha escasez en muchos puntos, de repente mal manejo, corrupción, etcétera, pero quisiéramos saber de boca tuya cuáles son los principales problemas que aquejan a la región San Martín en este momento. Mira, la región San Martín tiene unos matices, unos problemas muy amplios y complejos, ¿no? Recordemos que la razón principal de los problemas que existen a nivel nacional es básicamente el centralismo, ¿no? Y la falta de acceso a ciertos servicios básicos que necesariamente las personas deberían poder acceder. No es un derecho constitucional, pero se ha visto socavado por un centralismo muy perverso. La pobreza, la falta de educación, la falta de acceso a la salud integral de las personas, la economía también al interior de la región sobre todo, son problemas muy serios que aquejan a la región de San Martín, ¿no? La inestabilidad también social que existe por cierto sector y que también acarrea un grave problema básicamente en la infancia y en los adolescentes. Ok, de llegar o mejor dicho, desde ahora que estás en situación de candidata, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Qué estás ofreciendo en este momento a la región San Martín o de repente como bancada también sería importante conocer? Bueno, mira, hay muchas propuestas de las que se podría hablar, por ejemplo, en el sector agrario, ¿no? El aporte de la Concitec es uno de ellos para poder favorecer también conciencia y desarrollo tecnológico y científico a las personas que están metidas en el tema de la agricultura. Recordemos que la agricultura familiar es un tema muy amplio en la región de San Martín. Hay muchas personas que viven de este tema, ¿no? De la cuestión de la agricultura y es necesario enfatizar en proveerles a ellos mejores capacitaciones y mejores herramientas para poder mejorar sus sembríos y poder volver a San Martín una potencia en cuanto a la agricultura, que eso generaría la riqueza y fomentaría la economía de nuestra región sobre todo. Pero para esto hay que desarrollar desde el Estado una política que centre sus esfuerzos en desarrollar la ciencia y la tecnología y potenciar la industria en las regiones. Para eso hay que enfatizar, como el Plan de Gobierno de Renovación Popular lo ha indicado, por ejemplo, la interconectividad, las autopistas,
¿no? Ya no las pistas estrechas que suelen existir todo el tiempo, y encima que están en un pésimo estado, que no favorecen el comercio y definitivamente obstaculizan el crecimiento de la agricultura y la economía en la región de San Martín, ¿no? Otro de los proyectos de leyes que tengo es la defensa de la vida dentro del punto de la defensa de la vida y la familia. Una de mis principales propuestas es la asistencia económica a madres de escasos recursos, reestructurando o eliminando ciertos programas sociales que ya existen, como por ejemplo el programa Juntos, pero que realmente no hace una labor muy recalcitrante, sobre todo en el interior de la región, donde las personas tienen que recibir una asistencia del Estado, pero de una manera sesgada, ¿no? Y no es completa, no es directa tampoco. Por tanto, el proyecto de ley que yo manifiesto simplemente pone de lado a los programas sociales y hace que el individuo pueda requerir en base a su necesidad y pueda pasar por una evaluación estricta de saber si esa persona realmente necesita una asistencia o un apoyo del Estado durante los 2 o 3 primeros años de vida del infante, del niño que está sustentando en su hogar. Evidentemente tengo otros asuntos que no tienen nada que ver de repente con la región en sí, pero sí en foro nacional, en la cuestión de la ideología de género, que me imagino que podría interesarte escuchar, como por ejemplo planteo poner un proyecto de ley de ser elegida congresista donde se anule y se prohíba completamente el ingreso de juguetes de géneros al Perú. Es algo muy serio. Se ha visto que al día de hoy los juguetes de género están siendo expandidos a nivel internacional y están entrando a diferentes partes del mundo. Y eso es un peligro para los niños, ¿no? La formación de los niños no puede verse vinculada con este tipo de adoctrinamientos que pueden perturbar y quebrantar la libre inocencia con la que se desarrolla el menor de edad. Muy bien, qué bueno que lo manifiestes y en primer término, en primera instancia, que te opones frontalmente al enfoque de género y estás hablando sobre los juguetes, a modo de ejemplo, los juguetes que se están repartiendo en el mundo, que se están distribuyendo respecto a este tema. Nos gustaría, por favor, que desmenuces la idea, porque hay muchas personas, el poblador de a pie que nos está escuchando en este momento, no tiene idea de en qué consiste un juguete de género, cómo es. Es importante ampliar el tema, desarrollar el tema para que los padres de familia, quienes finalmente son los que compran los juguetes, los padres, los adultos, un tío, el padrino, la madrina, qué sé yo, las personas adultas sepan de qué estamos hablando. Mira, básicamente puede sonar radical la propuesta, pero el bienestar de la sociedad y el bienestar del infante prima ante cualquier necesidad de libre comercio. Por tanto, mi opinión en cuestión a este proyecto de ley es bien simple. Existe una ideología neomarxista cultural que está tratando de adoctrinar a nuestros niños, ¿no? En cuestión a un enfoque o ideología de género que es perversa, que trata de desarraigar a los niños de su real sexualidad, ¿no? Con la que ellos vienen ya al mundo, y trata de adoctrinarlos mediante una sexualidad ideológica, ¿no? Una construcción social de la sexualidad, la cual es impropia de su naturaleza como tal, ¿no? Por tanto, es el derecho prístino de los padres a poder educar a sus hijos bajo la sexualidad bajo la sexualidad que ellos transmiten mediante sus principios en el hogar donde se ha criado a esos menores de edad. Por tanto, el Estado no puede quebrantar esta libre elección de los padres de criar a sus hijos bajo sus principios, imponiendo un adoctrinamiento y permitiendo que este enfoque de género entre mediante diversas causales, como por ejemplo el enfoque de género en la malla curricular del educando, que hace poco ha sido aprobado el proyecto de ley, como por ejemplo la ley trans, que también está siendo muy discutida, ¿no? Y como también los juguetes de género. ¿Qué son los juguetes de género? Son juguetes básicamente asexuados, ¿no? Por ejemplo, una muñeca con el pelo largo, con apariencia de niña, pero con un pene, ¿no?
Eso es algo que al niño le impacta en la psiquis y es peligrosísimo para su integridad emocional y para su desarrollo sexual, que debería tener de manera inocente y respetándose cada una de las etapas del infante, y dándole al padre la libertad y la potestad de ejercer esa educación sexual en el hogar de la manera como corresponde, y el Estado no tenga que meterse en esa barrera, ¿no? Que es, debe ser una institución íntima, privada, donde el padre ejerce la libertad de poder educar a sus hijos bajo sus principios y los valores correspondientes que cada hogar tiene, ¿no? Por tanto, eso es un juguete de género, ¿no? Tratar de adoctrinar mediante el impacto visual a que el niño entienda la sexualidad de una manera retorcida, y esto no debe permitirse. Hace poco salió la aprobación de que Hasbro sacaba a los juguetes de género, ¿no? A los juguetes de género, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ok, disculpa. A los juguetes de género y los vuelve transgénero. Al señor cara de papa, al famoso señor cara de papa, que es un personaje muy visto por los niños en la película de Toy Story, ¿no? Entonces, esto es algo que no debe ocurrir, no debe ocurrir. Debemos hacer que nuestro suelo nacional no permita bajo su soberanía el ingreso de este tipo de juguetes en una sociedad limpia, donde debemos proteger la integridad de nuestros niños. Podrá sonar radical, en mi opinión, creo que es lo mejor para cuidar y salvaguardar el derecho de los niños a un desarrollo íntegro y en principios y valores. Me parece muy bien y bastante contundente tus argumentos. Realmente la población peruana no permitiría este tipo de situaciones. Qué bueno que lo manifiestes, qué bueno que lo verbalices para que las personas sepan que existe este tipo de juguetes. Quizás algunos pensarán que es una broma, que es una exageración, pero sí ¿No existen lo estos es? juguetes. Muñecas que tienen pene y definitivamente se le confunde al niño, porque en una mujer, Y una persona nace niños con mujer. vagina. Así es, así es. Se intercambia, se confunde el niño, entonces y es más, hay personas que sostienen que dice que la persona puede nacer con un sexo, pero no lo determina porque en el camino, o sea, no es relevante. Entonces, eso no es correcto, eso no es cierto. Y si a un niño que está en formación se le confunde de esa manera, entonces las consecuencias son tremendas y los padres definitivamente jamás estarán de acuerdo con ello. Ahora, una consulta, ya que has mencionado de la ley trans. Es una ley que fue aprobado en la Comisión de la Mujer y Familia en el Congreso de la República. Los que votaron básicamente fueron del Partido Morado a favor de esta ley, que bueno, Exacto. va a pasar al pleno y esperemos ahí verdaderamente que esta ley se archive. No podemos permitir semejante. Ahora, es importante, las personas que nos están escuchando, que sepan de ti, ya que eres abogada, que documentes, que fundamentes, mejor dicho, por qué esa ley no, por qué esa ley debe ser archivada. ¿Cuáles serían los argumentos? Las personas necesitan estar informadas sobre este tema. Hay mucha gente, mucha población a nivel nacional que desconoce, porque lógicamente ahorita la atención está en la pandemia, en el COVID, los enfermos, que no hay cama UCI, el pueblo está padeciendo y en paralelo el Congreso le está sacando la vuelta, entre comillas, el Congreso está empezando a hacer leyes que realmente no reflejan a las prioridades que el pueblo necesita. ¿Qué nos puedes decir sobre la ley trans? Mira, la ley trans ha sido dada por la congresista de Frente Amplio, Indira Wilcas, y Marisa Glave, que ya es muy conocida, ¿no? Ellas han presentado este proyecto de ley de identidad de género que recoge propuestas de organizaciones de esta población, que son de la red trans, ¿no? Básicamente, ellas recogen el concepto de que más del 10% de mujeres trans no cuentan con el DNI, ¿no? Pero ¿a qué se refiere el DNI? A la identidad a la que ellas se autoperciben, ¿no? Estas personas se autoperciben. Eh, otro tema es que se ha presentado, ¿no? Quieren realzar el libre reconocimiento de la identidad de género autopercibida. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, como se perciba, como se sienta, esta persona tiene el derecho de poder
solicitar un documento de identidad en base a su autopercepción, más no a las leyes biológicas y de facto, que deberían primar ante cualquier sentido de autopercepción, que es lo lógico, ¿no? Básicamente la ley trans, en mi opinión personal, y no solo como abogada, es una ley opresiva, no es una ley de libertad, es una ley opresiva, porque oprime y adoctrina a tener una idea, a obligarle al ciudadano común de tener que percibirlas, de tener que aceptar la sexualidad como una cuestión de autopercepción, más no como una cuestión de naturaleza propia del hombre. Sería negar por completo el aspecto biológico y fundamental en el cual las personas nos resumimos. Nosotros tenemos una naturaleza biológica que es intrínseca a nuestra naturaleza y no podemos rechazarla ni anularla por completo en base a una ley de identidad sexual, la cual sería totalmente nefasta para el país. Estaríamos incurriendo en una doctrina muy extremista e impositiva por parte del Estado para estas personas. La gravedad no solamente incurre en eso, sino que el derecho de las personas podría ser el derecho de las personas de 18 años, ¿no? Mayores de edad, podrían ellas mediante un proceso sencillo y encima gratuito que la RENIEC no sin exigir una constancia médica les pueda emitir un documento de identidad, ¿no? Lo cual sería grave porque estás poniendo un privilegio para un capricho, ¿no? Tú quieres que el Estado te solucione tus problemas gratuitamente, de la manera más sencilla posible, pasando por encima de todos los ciudadanos que hacen su cola en RENIEC para hacerse los trámites correspondientes, lo cual sería una ley básicamente que sugiere y señala el privilegio, ¿no? De las personas a poder adquirir un derecho que debería ser de manera igualitaria para todos los ciudadanos, pero en base a un fundamento, no, en base a una cuestión infundada, que no tiene fundamento alguno, sino el simple gusto de la autopercepción, el simple deseo de autopercibirse como un sexo que no le corresponde de manera biológica. Considero que es un atropello también para el desarrollo de la sexualidad normal de los infantes y también una puerta taimada que puede redirigirnos a un adoctrinamiento cultural de la ideología de género que pueda ya socavar los principios mismos de los padres a poder educar a sus hijos. ¿Y por qué digo esto? Porque también se está permitiendo los tratamientos integrales hormonales para adecuar al cuerpo, y eso lo estoy leyendo textualmente, incluida su genitalidad a su identidad de género autopercibida, sin la autorización judicial o administrativa. Es un gravísimo peligro, porque yo no podría permitir, si yo no quiero que mi hijo pueda acceder a esto, sería gravísimo que mi hijo pueda accederlo sin ningún tipo de permiso, ¿no? Y eso es realmente socavar con la autoridad que tienen los padres por encima de sus hijos, de poder llevar su sexualidad de una manera sana y dejar que en su adultez estas personas puedan elegir cómo desarrollar su sexualidad. No se trata de represión, se trata de una cuestión de hechos. No podemos anular la biología, no podemos anular la naturaleza irrestricta del hombre por una cuestión de autopercepción que es de índole ideológica, ¿no? No sé si tienes alguna otra inquietud con respecto a este tema de la ley Claro, trans. así es. Significa, entonces, ¿consideras que con esta ley o proyecto que se va a debatir en el Pleno del Parlamento, consideras que se está menoscabando, que se está dejando de lado directamente la patria potestad de los padres? ¿Cuál es tu análisis? Por supuesto, lo que pasa es que efectivamente un permiso simple a los padres para poder acceder a una reasignación de sexo siendo menor de edad sigue siendo un tremendo atropello, porque una persona biológicamente y científicamente está comprobada que no alcanza la madurez emocional ni la inteligencia emocional suficiente para poder determinar ciertas acciones en su vida
y como lo son, por ejemplo, una reasignación de sexo, ¿no? Sería gravísimo que un menor de edad, en la inmadurez emocional que posee, en la notoria inmadurez también mental que este menor de edad pueda tener, se someta a una decisión tan drástica como reasignar su propio sexo con una simple autorización. Y encima no contar con autorización ni judicial ni administrativa, lo cual sería pues básicamente como pedir permiso al padre para ir al parque. Y eso no puede ser posible. No podemos permitir ese tipo de doctrinas tan amenazantes para la familia, para la integridad de la misma y para el orden social que debe tener y primar en toda sociedad, ¿no? Es muy peligroso, no tiene una afinidad con los buenos principios, las buenas costumbres y con la decisión que los padres deberían tener por encima de sus hijos, ¿no? Además, quiere, antepone, ¿no? Antepone, en mi opinión, antepone, y es algo muy paradójico porque estas leyes se supone que se dan para poder entregarle esa libertad o ese, o ese poderío a un sector que supuestamente no lo tiene, ¿no? Pero yo considero que eso es limitarlos y básicamente hacer sentir a esa sociedad que no son felices con la naturaleza con la que ellos eligen tener, ¿no? Y necesitan que el Estado imponga su poder sobre estas personas para entregarles y otorgarles ciertos privilegios que están en contra de la misma naturaleza biológica. Al día de hoy se está discutiendo estas leyes porque evidentemente hay un gran arrastre del sector conservador en el país y nunca antes se había visto este tipo de problema hasta el día de hoy. Es evidente que el manotazo de ahogado del sector izquierdista está tomando acciones antes de salir del poder este 11 de abril porque existe una gran posibilidad de que el sector conservador tome las riendas del poder en el país y esto de alguna manera los hace sentir acorralados en cuanto a los proyectos que ellos esperaban seguir desarrollando a largo plazo, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Pero no podemos permitir que eso se dé en el país, no, no podemos implementar leyes por una cuestión tan privilegiada, porque realmente es un privilegio. Hacer una ley como esta ya no es una necesidad ni un derecho, es un privilegio. Y los privilegios no pueden ser razón de leyes. Las leyes no pueden ser hechas por un sentimiento de privilegio o simplemente de capricho. Tienen que ser hechas para poder satisfacer una necesidad real del ciudadano. Y nosotros estamos en una crisis pandémica y no podemos tratar leyes tan insulsas como esto, como estas en este momento, donde atravesamos una ley crítica en cuanto al sector económico, al sector de educación y al sector de salud, donde la gente se está muriendo, donde hay una necesidad emergente, una emergencia inmediata que se tiene que solucionar. Estos son temas que se tratan en primer mundo porque la gente no tiene qué temas más ver en esos países, ¿no? Como en Europa, no existen otros temas a los que tengan que abocarse porque todo lo tienen solucionado, el tema del hambre, el tema de la pobreza, el tema de la salud, el tema de la educación, ¿no? Entonces, como no tienen a qué más abocarse, entonces tienen que ver temas como la ley de identidad de género y demás, que son temas insulsos, pero nosotros no vivimos en un país de primer mundo. Vivimos en un país donde se necesita solucionar temas emergentes como lo son la salud, la economía y la educación. Cuando tengamos todo eso claro y lo tengamos solucionado, podemos hablar de temas tan primermundistas como lo son la ley de identidad de género y evidentemente la rechazaremos en el momento correspondiente, ¿no?
Sí, definitivamente llama poderosamente la atención porque en un gobierno de transición que tiene cortísimo tiempo, que solamente está en este periodo para facilitar el proceso de las elecciones que esperamos que sean limpias, eso es lo que esperamos sinceramente, que un gobierno que debiera ser de tipo de transitorio y dar importancia, énfasis al tema del COVID. Hay muchísimos muertos que están sucediendo hasta el día de hoy. El año pasado han muerto más de 120,000 personas. Hasta la fecha están muriendo más de 50,000 personas y sigue la lista y siguen las personas con COVID y siguen las personas que no tienen oxígeno. No existe plantas de oxígeno. Las iglesias, Exacto. empresas privadas están haciendo esfuerzos de manera particular para tener una planta de oxígeno y el Estado que tiene todo el dinero, todas las posibilidades, no lo hace o impide las donaciones de terceras personas o empresas, es realmente más que preocupante. Ahora, con el tema de las vacunas a cuentagotas, 20,000, 15,000, a este plazo, por lo menos ya han calculado que por lo menos en más de 2 años y medio se llegaría a cumplir las dosis. ¿Qué significa? Que en ese tiempo de 2 años y medio, los peruanos y las personas que viven en el Perú van a seguir muriendo. Hay temas realmente dramáticos. El sector educación, ni qué decir, los alumnos no tienen internet, no tienen tablets, no tienen formas de lograr un aprendizaje óptimo, adecuado en estas circunstancias, y el Congreso dedica su tiempo, dedica horas hombres. Bueno, es un grupo de personas que han propiciado, que han aprobado este dictamen, de, canalizan sus esfuerzos en un tema que no es de prioridad nacional. Es realmente muy preocupante, demasiado preocupante. El padre de familia tiene que saber que con esta ley, su hijo de 12, 13, 14 años, menor de edad, que se supone que está bajo la tutela Podrá y la exigirle al potestad, padre exacto, hacer esta reasignación de sexo, exacto, porque va a se va a poder, basar en eso. exacto, La puerta exacto. de la ley indica que el hijo puede pedir permiso y con autorización del padre, pero luego sale la ONG de Derechos Humanos a decir que el padre doctrina a sus hijos. Este sujeto, esta familia, esta unión familiar, madre, padre, que no desea que su hijo incurra en esta cirugía, en este cambio o reasignación de sexo, como se le llama, este chico va a quejarse, porque es su deseo y porque la ley se lo permite. De llegar a foros internacionales, ¿qué va a decir la ONU o la sección de derechos humanos, Amnistía Internacional, que todos son parte de una misma agenda globalista? Va a decir, bueno, estos padres están abusando de este menor de edad. No le permiten realizar la reasignación de sexo. Se supone que la ley lo impide y pone la limitante en la autorización paternal, ¿no? Sin embargo, esa es una puerta y un conducto para que el chico, el niño, el adolescente exija que se le dé ese derecho, se le otorgue ese derecho, independientemente del deseo de los padres, ¿no? Así que no nos dejemos engañar por estas leyes tan perversas, porque son perversas y buscan destruir la vida de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Y les quiero recordar que dice que esto incluye la cirugía de reasignación de sexo, esterilización o terapia hormonal, constancias psicológicas y otras cosas más, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se hace después de una reasignación de sexo tiene que tener un acompañamiento psicológico y un montón de gastos que le sugiere al Estado. Una reasignación de sexo no es una cirugía simple, tampoco la inyección de hormonas en el cuerpo tampoco es algo simple, ¿no? Requiere de un sinnúmero de gastos que le generaría al Estado, y esto en consecuencia, en vez de poder concentrar las fuerzas y el enfoque en lo que está ocurriendo con el COVID ahora y poder tener camas UCI, tener, como dices tú, plantas de oxígeno, se estará invirtiendo dinero en este tipo de cirugías invasivas que podrían destruirle la vida a nuestros adolescentes menores de edad y a nuestros ciudadanos también, ¿no? Así que esto es algo gravísimo y peligrosísimo y hay que tomarlo en consideración. Hago hincapié, también en los proyectos de ley en cuanto al ítem de ideología de género, anti-ideología de género,
es que vuelva el programa Yo sé cuidar mi cuerpo, como venía antes y que todos los mirábamos, ¿no? TV Perú, que saque programas que no sean un poco izquierdosos, ¿no? Sino que sean como los venían antes, educativos en matemática, en ciencias, en comunicación, y que salga el pequeño segmento Yo sé cuidar mi cuerpo, que era muy famoso y que debería seguir saliendo al día de hoy. Los niños deben tener ese tipo de imagen en la televisión. Deberían saber se les debería inducir bajo programas de expectación popular en los menores de edad ese tipo de mensajes. Yo sé cuidar mi cuerpo, qué partes no se deben tocar, qué partes sí se deben tocar, quiénes la deben tocar y por qué no debe ser bueno que ningún extraño toque tu cuerpo, ¿no? No se le está enseñando eso a los niños ahora, no se ve ese tipo de segmentos y considero que esos son programas obligatorios que deberían salir en la programación infantil del programa del Estado. Así es, definitivamente los cursos que salen en la televisión, Yo aprendo en casa, dejan mucho que desear, hay mucho lenguaje inclusivo, no se les enseña o hace énfasis a lo que acabas de decir, que yo sé cuidar mi cuerpo y el cuerpo se respeta, no hay por qué Exacto. dejarse tocar, manosear por nadie. Ahora, una idea final en cuanto a lo que es la ley trans. En una de las partes establece que el menor de edad, porque estamos hablando de un menor de edad de 12, 13, 15 años, etcétera, dice que necesitaría solamente que éste elija a un tutor legal o que puede ser un juez que autorice esta mutilación de un genital saludable. Quiere decir que están dejando de lado a los padres para que se entienda mejor, para que los padres nos entiendan. Quiere decir que si un niño o puber o adolescente de 14 años dice sentirse mujer porque a veces pasan por una situación de disforia de género de disforia, perdón, de disforia que se tiene que psicológicamente tratar, okay, o medicar de repente, pero entonces se quiere mutilar, lo puede hacer sin el consentimiento de sus padres, se puede mutilar un órgano y ahí está realmente lo preocupante. Ahora, nosotros no tenemos nada en contra las personas que se perciben diferentes, pero creo que es importante salvaguardar a los menores de edad porque está en una etapa de crecimiento, está en una etapa de formación, puede haber cierta confusión en algún momento de su vida, pero si ya mayor de edad, 18 años a más, decide hacer con su cuerpo lo que sea, bueno, es un ciudadano que será, Exacto. que asumirá su responsabilidad, es otro tema, es otro cantar. Nosotros estamos Y que hablando lo por la haga con infancia, por la su niñez. dinero, que lo haga con Así es. su trabajo. El problema de la ley trans es que quiere obligar al Estado a que el Estado pague con nuestros impuestos las reasignaciones de sexo de estos señores, lo cual no se debe permitir porque no son mancos, no son cojos y no son seres especiales que necesitan ciertos privilegios dentro de la sociedad. Son personas que se pueden desenvolver, que pueden trabajarse y pagarse sus gustos y sus caprichos con el dinero que les corresponde desde el sudor de su frente, como lo hacen todos los peruanos y los ciudadanos. Ese es el problema impositivo, es la imposición que se hace para pagar con nuestros ingresos, con la generación de nuestras riquezas y que el erario nacional tenga que pagar ese tipo de caprichos, porque viene a ser un capricho cuando es impositivo. Si la persona paga con su dinero lo que le da la gana de hacer en su mayoría de edad, entonces es su libérrima libertad. Esa persona debe ser respetada porque su sexualidad no es asunto de nadie más que del individuo. Sin embargo, imponérsele a nuestros niños estas doctrinas de ideología de género, de mutilación de órganos genitales, es una tremenda perversidad y hacerlo mediante una ley lo es aún más. Y ojo, muchas personas transexuales y del sector homosexual no están de acuerdo con esta ley trans. Son una minoría, una mayoría silenciosa en la comunidad homosexual quienes están opuestos a esta ley trans. Sería muy bueno que estas personas se manifiesten, como lo hizo valientemente, por ejemplo, un transexual llamada, autonombrada Igi Pica, que es muy famosa en las redes sociales, ¿no? Siempre hace sus discursos, es un transexual que está en contra de esta ley trans y yo lo aplaudo desde este Zoom, ¿no? Porque eso quiere decir que el valor de la persona es respetado bajo su propia naturaleza, pero que no intenta imponer que los niños tengan que incurrir bajo una imposición o adoctrinamiento del Estado y que el Estado no tenga que pagar
sus reasignaciones de sexo, tratamientos hormonales y demás cosas, que esa persona lo pueda hacer con su trabajo, como lo hacen todos los ciudadanos, ¿no? Sería bueno que estas personas de esta comunidad que están en oposición a esto se unan a esta causa y den su voz de oposición ante este tipo de atropello que están tratando de imponernos mediante el Estado, ¿no? Sería muy bueno realmente que ocurra eso. Muy bien, definitivamente hay que recalcar esa parte cuando dices tratamiento, de la hormonización, mejor dicho, el procedimiento, el tratamiento, que es perpetuo. Una vez que la persona se mutila el genital, el varón se mutila, Es va a irreversible. tener que consumir de manera perpetua hormonas, 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 y eso no está gratis. Y eso le cuesta al Estado, eso le cuesta al Exacto. impuesto de todas las personas que nos están sintonizando de todo el país, es el impuesto que todos estamos subvencionando ese gasto. Pues bien, mire, Sería bueno, y si me permites, y sé que el tiempo está apremiando ahora, sería bueno que ese mismo énfasis lo deriven y lo enfoquen en, por ejemplo, investigaciones científicas que tan nulas están en nuestro territorio nacional sobre las personas que son seropositivo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué mejoras en su vida y qué parte de la ciencia en el Perú ha avanzado para apoyar a estas personas con distintos tratamientos que no sean los convencionales y los mismos de siempre, ¿no? Porque se sabe que estas personas tienen que ir fuera del Perú para poder muchas veces tener los tratamientos para poder sostener su enfermedad. Pero fíjate en qué se desgasta el tiempo, ¿no? En todo lo que es ideología de género, habiendo tantas cosas que realmente están agitando en cuestión a la salud, el tema de la diabetes, la desnutrición crónica, la anemia y muchas otras enfermedades como por ejemplo el cáncer, pero sin embargo no se puede enfatizar en estas enfermedades primarias. Nuestros niños se mueren de cáncer en el Perú, pero tenemos que prestarle atención con una ley impositiva de reasignación de sexo, cuando hay niños que se están muriendo de cáncer en nuestro país. Eso no puede ser posible. Debemos eso es poner un cierto, obstáculo sí. y una barrera, ¿no? Definitivamente a nivel Para que esto nacional, no ocurra. niños, jóvenes, adultos, hay muchísima gente que se está muriendo así literalmente de cáncer. Hay muchos pacientes que necesitan, por ejemplo, la No quimioterapia y mejoramos no las puede, y quimioterapias, no no puede. innovamos los tratamientos y es un peligro. Es un Así peligro. es. Y queremos innovar reasignaciones de sexo, que costaría increíbles cantidades de dinero al Estado. Pero hay que enfatizar en lo que realmente es primario y necesario para la sociedad, ¿no? Así es. Bueno, ya el tiempo es bastante tirano, estamos ya sobrepasando el tiempo. Una pregunta final. De llegar al Parlamento por Renovación Popular, que estás con el número 1 para la región San Martín, ¿estarías en condiciones, o mejor dicho, te comprometerías a luchar férreamente contra la ideología de género? Eso es una pregunta. Y la segunda pregunta es si estarías dispuesta a integrar una plataforma multiparlamentaria de varios sectores para hacer un frente, hacer un bloque contra todo lo que signifique ideología de género y que más bien luchen para un enfoque de familia, que es lo que la gente quiere en realidad. Exacto. Y es lo que busca Renovación Popular, fusionar el Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia, ¿no? Por supuesto que sí, mi lucha está intacta, mis convicciones férreas en cuanto a mi compromiso con la vida, el respeto por la vida y la familia. Y evidentemente en contra de estas ideologías nefastas izquierdistas que buscan quebrantar la naturaleza familiar y el desarrollo íntegro de nuestros menores de edad. No podemos permitir eso y de yo llegar al Congreso, eso es algo que está dentro de mi agenda personal, luchar férreamente en contra de estas ideologías de género que tanto daño pueden causarnos en el país, sobre todo a nuestros niños, a nuestros infantes y a nuestros adolescentes. Es un compromiso firme, es un compromiso estable al que no pienso renunciar de ninguna manera. Así que este 11 de abril, no se olviden de marcar la R y escribir el número 1 porque gran parte de nuestros problemas son los adoctrinamientos al día de hoy y no se va a solucionar eso sin una cultura firme de la defensa de la familia para poder solucionar temas más amplios y complejos como lo son la salud, la economía y las inestabilidades sociales.
Bien, muchísimas gracias. Qué bueno saber que estás comprometiéndote a participar en un frente multipartidario para que así se haga, digamos, un rechazo frontal a la ideología de género que está avanzando de manera silenciosa. Hay congresistas, hay partidos políticos claramente identificables que están avanzando, que están avanzando. Creo que es necesario de hacer un bloque para que haga exactamente la defensa de la familia, que es lo que queremos, que es lo más valioso que tenemos, es lo más sagrado, es el tesoro más grande, es la célula básica de la sociedad que todos tenemos que cuidar, proteger y sobre todo defender. Muy bien, María Pía, algunas palabras finales. Este momento es para ti, para que tú te explayes y digas a las personas que nos están sintonizando en este momento y aquellas que seguramente lo verán en diferido, ¿cuál es tu mensaje para el ciudadano? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Por qué tendrían que votar por ti? Bueno, yo les agradezco la cobertura, les agradezco la entrevista. Evidentemente, el tema de la defensa de la vida, la familia, es un tema que a mí me apasiona muchísimo, ¿no? Es un tema profesionalmente para poder tener una mayor preparación al respecto. Por tanto, yo les invito a todos los ciudadanos a tomar estos temas con mucha seriedad porque son temas que parecen temas que no tienen mucha relevancia y que podrían tratarse desde el dominio del hogar. Sin embargo, no se equivoquen con ese concepto tan erróneo, ¿no? Porque es una ideología que el Estado piensa imponer y que puede quebrantar el libre desarrollo de nuestros menores de edad. No es un tema tan simple porque muchos de nosotros, los padres, no podemos observar 24/7 la educación que reciben nuestros hijos en el colegio, por tanto debemos ser partícipes constantes 24/7 de la educación que nuestros hijos reciben en las aulas. No dejemos ni permitamos que estos adoctrinamientos siquiera se acerquen a las aulas de nuestros menores de edad. No debe de ser así y el Estado debe respetar la autonomía familiar y la jerarquía que los padres tienen por encima de los hijos. Por tanto, yo de verdad les imploro que este tema se lo tomen con muchísima seriedad, que Renovación Popular es el único partido que no está con ambigüedades, que piensa respetar la integridad familiar, la defensa de la vida, de la familia como institución y célula básica de la sociedad. Por tanto, este 11 de abril les invito a tener un voto consciente, responsable, a visitar y leer nuestro plan de gobierno, a visitar mis páginas personales, María Pía Salinas al Congreso, donde puedo exponer unas pautas más y proyectos de ley que pienso promover de llegar al Congreso, de ser elegida como representante de mi región. Así que nada, este 11 de abril los invito a marcar la R y escribir el número 1 de Renovación Popular con María Pía Salinas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a María Pía, el mejor de los éxitos. Ya la han escuchado, queridos amigos que nos están sintonizando. Tenemos una excelente candidata de la región San Martín, está por Renovación Popular por el número 1, es María Pía Salinas, es una férrea defensora de la familia, de la vida y de un enfoque de familia que es lo que clama el país verdaderamente. Somos más de 80 personas de creyentes y apostamos por la vida, mientras otros ofrecen el aborto, la eutanasia, nosotros apostamos por la vida y la familia, sobre todo, que es lo más valioso, lo más importante. Muchísimas gracias a las personas que están sintonizando y a las personas que hacen réplica de esta entrevista. Queremos llegar a más lugares, a más personas, a más ciudadanos, para que escuchen con bastante atención lo que están diciendo cada candidato, que realmente en estas elecciones del 2021 al Congreso nos estamos jugando temas muy importantes, entre la vida o la muerte, entre un enfoque de familia o un enfoque de género, entre otras consideraciones. El tema ya está planteado, queden ustedes tomar la mejor decisión y muchísimas gracias, será hasta la próxima edición. Muchas gracias. Gracias, María Pía. Muchas gracias, Claudia. El idioma español contempla solo dos géneros, femenino y masculino. Sin embargo, el lenguaje inclusivo nos quiere imponer el uso de un tercer género que no existe y no está permitido por la Real Academia de la Lengua Española. Solo existe peruanos para referirse en un mismo auditorio a hombres y mujeres. No es peruanos, peruanas y todes, todos y todes. Así estamos
desconstruyendo el idioma español. Por eso nosotros como peruanos que amamos nuestro idioma español y sabemos que está reconocido por la Constitución Política del Perú, no debemos permitir el uso del lenguaje inclusivo. No al lenguaje inclusivo. Muy bien, queridos amigos, continuamos en este segundo segmento. Tenemos un invitado de la región Callao. Atención, amigos de Callao, vamos a entrevistar ahora al señor Jorge Linares. Él es integrante de la agrupación FREPAP. Está candidateando con el número 1 para la región Callao. Va a ser muy importante conocerlo, saber los pasos que está siguiendo, su trayectoria, si tiene alguna experiencia, y sobre todo sus propuestas, que es lo más importante, que es lo que todos queremos realmente escucharlo y conocerlo. Buenas noches, señor Jorge, adelante, bienvenido. Un gusto, muy buenas noches. Gracias, señorita Claudia, por la invitación a este programa Provivienda, que realmente nos ayuda a poder así conocer a los candidatos y a su vez también a poder manifestar el sentir y la finalidad que realmente nosotros estamos aquí en esta posición para poder ayudar a la población que realmente lo necesita, porque sabemos muy bien que el eje fundamental de la sociedad es la familia y es por ello que realmente tenemos que iniciar para poder lograr un desarrollo a nivel global, ¿no? Aquí en el Perú. Muchas gracias más bien por la invitación y en esta oportunidad estaremos dando a conocer tanto nuestras propuestas, qué es el FREPAP y de un modo general. Gracias. Sí, justamente la pregunta siguiente es esa, que nos cuente un poquito de manera resumida cómo así tuvo la iniciativa, cómo así tomó la decisión de participar en esta contienda electoral, por qué en el FREPAP y también cuáles son sus propuestas. Ok, muchas gracias. Bueno, es una pregunta un poquito amplia. Si bien es cierto quien le habla es Jorge Linares, candidato al Congreso con el número 1 por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, y en esta oportunidad estoy representando al Callao. Si bien es cierto, yo soy natural de un provinciano, natural de Ica, que se trasladó a la selva y a partir de los años vengo radicando aquí en el Callao, en Ventanilla. Tengo 25 años viviendo aquí en Ventanilla y conozco ciertas realidades que se han ido suscitando a través de los años. Y gracias a Dios, hoy en día cuento con mis progenitores en vida, que es mi papá, mi mamá, quienes me han inculcado y me han enseñado parte de los valores esenciales de una persona, ¿no? Y a su vez también vengo trabajando ya desde muy pequeño también por el FREPAP, que viene a ser un partido que tiene ideales, morales, porque los principios fundamentales del FREPAP es el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, es un partido teocrático por excelencia, es nacionalista, tahuantinsullano, revolucionario, agrario ecologista, de ancha base, integracionista, firme defensor de los derechos fundamentales de la persona de verdad y del Estado de Derecho, orientado hacia el objetivo de lograr una sociedad justa, libre, culta y soberana. Esa es la finalidad del FREPAP. Y se preguntarán, ¿pero por qué es teocrático? El FREPAP es teocrático porque llama a los hombres a la observancia de la ley divina, con la finalidad de moralizar y enfrentar la corrupción política, porque la moralización es la adecuación de la conducta humana hacia la virtud, y la virtud inspira al hombre a obrar con integridad, para ser un buen político excepcional, noble, honrado y justo. Y a su vez también, dentro de estos idearios de FREPAP, que ya les he mencionado, es de ancha base, y se preguntarán, ¿pero por qué es ancha base? Porque se sustenta en la libre opción ciudadana de elegir a sus gobernantes democráticamente y de pertenecer a la ideología política, social, cultural y religiosa que opte cada ciudadano, pues la libertad es un legado de Dios a los hombres, ¿no? Entonces, por eso también que FREPAP se presenta y es fundamental conocer realmente qué es el FREPAP, qué trae los políticos representantes del FREPAP
detrás, ¿no?, de esta representatividad. Y por último, también déjame decirle que es integracionista porque propugna la unificación de todos los peruanos para poder conseguir una nueva sociedad, sin excepción de personas, para trabajar en beneficio de nuestra nación. Entonces, de esa manera el FREPAP se hace presente en esos comicios electorales, y recordando también que el FREPAP en realidad no es que es un partido que recién se presenta, ya viene ya 32 años trabajando aquí en el Perú de una manera sigilosa. Si bien es cierto, hemos escuchado que el FREPAP en el año anterior, 2020, se ha presentado a la política y no apareció en ninguno de las encuestas. Entonces, de un momento a otro salió como la tercera fuerza política más grande, y se preguntarán por qué. Porque el FREPAP no necesita quizás tanto de los medios nacionales para que pueda hacerse conocido, sino el FREPAP viene trabajando en todas las regiones a nivel nacional, haciendo obras de bien social, trabajando en beneficio de nuestros hermanos peruanos, de los más necesitados en todas las regiones, ¿no? Y entonces, de esta manera, hoy en día, quien les habla es un joven luchador, emprendedor, que quizás el destino haya tenido preparado en este tiempo de presentarme a la política, porque gran parte de mi vida he formado, me han sido formados con valores, con principios, para poder así lograr hoy en día quién soy, ¿no? Soy una persona, ya les comenté, estudié la carrera de alta gastronomía, me titulé, trabajé en un restaurante, trabajé concesionarios, y si bien es cierto, pasado el tiempo, en estos últimos años he tenido la oportunidad de poder trabajar con un congresista como coordinador parlamentario de un despacho, y he tenido ese adiestramiento con respecto a la política que hoy en día conocemos, pero si bien es cierto, el FREPAP impulsa una política diferente. He escuchado en el conversar con distintos personas que están cansados y hartos, y muchos de ellos dicen, no quiero nada saber de política porque todos son iguales, año tras año roban, hacen lo mismo. Es cierto, quizás hayan pasado esa clase de experiencia, pero el FREPAP viene a demostrar una política diferente, distinta, una política que realmente el Perú lo necesita. Y lo hemos ido demostrando ya trabajando desde el Congreso en este último año. También he escuchado comentarios de que el FREPAP ha hecho una labor legislativa de lo que se podría haber hecho en 5 años. Entonces, si bien es cierto, solo hemos trabajado un año y ya queda un corto periodo, si en esta oportunidad el pueblo nos concede la confianza de poder representarle, quizás con el mismo número de legisladores, o si se puede aún más, mucho mejor, para poder llevar esa voz que el pueblo necesita, que sean escuchadas allá desde el legislativo, ¿no? Entonces, yo creo que haríamos una mayor fuerza para poder impulsar y que se haga realidad todas esas leyes que hoy en día están prácticamente de adorno, porque si bien es cierto, hay tantas leyes impulsadas que no se cumplen. Entonces, el FREPAP opta en trabajar de la mano con el pueblo. Y a su vez también ya hemos ido hoy en día trabajando aquí desde el Callao, impulsando algunos proyectos de ley. En estos tiempos de pandemia sabemos muy bien que se ha vivido una gran crisis en el sistema de salud. Es por eso que también el FREPAP viene a poder impulsar un proyecto de ley de fortalecimiento de la atención primaria, con centros de salud y postas mejor equipadas y con especialistas que puedan estar de manera permanente en estas postas, que nos puedan brindar la atención en las 24 horas del día, en 3 turnos, 8 horas cada una de ellas. Por ello permitirá que las personas solo puedan acudir a hospitales en casos de emergencia,
Entonces, ese es uno de los primeros propuestas legislativas que venimos acá a presentar. Pero añadiendo esto también, el FREPAP ya viene trabajando, impulsando algunos proyectos de ley con respecto a la salud. Me refiero proyecto de ley 6317-2020, que declara de preferente interés nacional y necesidad pública la construcción de un nuevo hospital Daniel Alcides Carrión, aquí en el Callao. Tenemos un nosocomio de más de 80 años de construcción y no se ha hecho nada, no hay voluntad política. Seguimos teniendo un centro de salud precario. Y a su vez también necesitamos el saneamiento físico legal de la propiedad donde que está el hospital. Han pasado 80 años y no se ha hecho más, ¿no? Y a su vez también mi gestión impulsará un nuevo hospital aquí en Ventanilla, en el distrito de Ventanilla, que si bien es cierto son más de 315.600 habitantes, que de los cuales no se abastece un hospital. Necesitamos mejor implementación, necesitamos más postas médicas, más hospitales para que pueda así tener una buena atención nuestra población, ¿no? Cosa que mi gestión también irá impulsando, porque necesitamos hospitales con los 3 pabellones fundamentales, ya sea en el área de pediatría y oncología, porque no podemos permitir que nuestros ciudadanos chalacos hagan un largo viaje para que se puedan hacer la hemodiálisis, la quimioterapia, y a su vez también terminar maltratados de todo este tratamiento, que si bien es cierto, a nadie se los deseo, ¿no? Y muy aparte también en la educación, ya hemos venido trabajando también en el campo de la parte de la educación. Nuestro hoy representante del FREPAP ha presentado el proyecto de ley 6538 que declara de preferente interés nacional la construcción de una ciudadela universitaria, que es la Universidad UNAC del Callao. La Universidad UNAC del Callao, que si bien es cierto ya tenemos ya un terreno separado para esta filial, Luis Felipe de las Casas, tenemos jóvenes potenciales que necesitamos que puedan esto, pero para eso necesitamos zonas, universidades que ellos puedan acceder. Si bien es cierto en el Callao solamente el 30% de los estudiantes son chalacos. Si se hiciera una universidad aquí en mismo Ventanilla, todos serían prácticamente tanto de Ventanilla, tanto del Cono Norte, quizás también de Pentepiedra, de Ancón, sería aún más, se llegaría a más jóvenes, porque ellos son el prospecto del mañana. Necesitamos impulsar la educación para que ellos nos puedan representar más adelante y puedan seguir trabajando por nuestro Callao, por nuestro Perú. Así es, Claudia. De esa manera también hago expresión parte de los trabajos que hemos ido realizando aquí con el FREPAP en nuestro Callao. Muy bien, está bastante interesante las propuestas, sobre todo la parte de la universidad, en una sucursal, efectivamente se permitiría el acceso al estudio a más chalacos, en este caso Ventanilla, Pachacútec, los lugares alternos, aledaños que has mencionado. Y bueno, ahora referente a la educación, ya que estás tocando ese tema, ¿qué opinión te merece el enfoque de género que está aplicando este presidente y los últimos presidentes? Se están metiendo de manera con fuerza en los colegios, a todo nivel, inicial, primaria, secundaria, superior. Centrémonos en los colegios. ¿Cuál es tu opinión respecto al enfoque de género que están aplicando? Muchas gracias, Claudia. Es muy cierto que el Estado en realidad está enfocándose bastante en lo que es la identidad de género. Yo creo que a la verdad necesitamos. Creo que esto no puede permitirse. La enseñanza de los valores, principios y otros les corresponde a los padres de familia. El Estado a través del Ministerio de Educación puede reforzarlos, pero no imponer ideas a los chicos que no les ayudaría absolutamente en nada, sino que más bien los confunde y crean una desorientación que no les permita crecer y desarrollarse de manera adecuada. Mi participación en el Congreso siempre será velar
por la protección de los derechos de los niños y de los adolescentes y cuidar su integridad y no permitir que el Estado sea el primero que atente contra ellos, sobre pretexto de darle una educación inclusiva y abierta. Sabemos muy bien que la educación es muy importante, pero la educación muy bien dirigida. Hay jóvenes que, si bien es cierto, desde la niñez se les quiere incluir, ¿no? El tercer género, por decirlo. Entonces, o quizás también enseñarles sobre la sexualidad. Yo creo que los niños en realidad tienen una etapa y yo creo que tienen que vivir su propia etapa, ¿no? Así como los niños, los adolescentes o puber, ¿no? Entonces, cada etapa tiene una enseñanza distinta. Y si hablamos de los niños que son el futuro de mañana, y son tan curiosos para poder conocer, indagar, ver, es un prospecto potencial que tiene que ser muy bien direccionado por los padres y aún todavía mucho mejor por el Estado, que está comprometido en la niñez, porque es el futuro del mañana, ¿no? Entonces, queremos también que los adolescentes puedan tener mejores estudios, puedan ser un mejor prospecto para un mañana. Si bien es cierto, el 13% de las adolescentes son madres embarazadas, adolescentes. Y yo me hago la pregunta, ¿qué será el futuro de estas jóvenes si bien es cierto, a veces no tienen el apoyo de los padres o son jóvenes de recursos muy bajos, de familias muy humildes y no pueden sostenerse para poder progresar? Van a tener determinados tropiezos y atrasos, y si un joven ya inicia estos caminos, tiene que tener un buen soporte de parte de la familia. Imaginemos, ¿no? 17 años, una joven embarazada, su pareja, inmaduros, no saben de cómo poder salir adelante, son estudiantes, no tienen experiencia en la vida, van a tener que dejar radicalmente el estudio, uno se dedica al trabajo, otro se dedica al hijo, y aparte la parte psicológica es muy evolutiva todavía a esa edad, no está definida. No, el joven, en el caso del padre, que asume ese rol y ese papel, yo creo que en no corto tiempo va a terminar en un hogar disfuncional. Y la mayor responsabilidad y la mayor necesidad se lleva el niño, sobre todas las cosas que puedan suceder. El niño va a crecer en un hogar disfuncional, va a tener quizás un segundo padre, no se va a sentir identificado. Conozco varios jóvenes que pasan y trascienden este tipo de situación, que son madres que tienen quizás en su segunda o tercera pareja recién pueden lograr una estabilidad, pero ¿qué hay del niño? ¿Qué hay del niño? ¿No? El niño no se siente identificado a veces con el padrastro, o a veces también la madre trabaja para poder solventar los gastos y sacar adelante, pero este niño que no tiene esta niña quizás que haya nacido no tiene un padre, va a buscar en su juventud también a un varón que se identifique como si fuera su padre. Conozco esas realidades, los he vivido también con amistades muy cercanas, ¿no? Y terminan cometiendo el mismo tropiezo y se vuelve un círculo vicioso. Los padres caen en lo mismo, los hijos también y sucesivamente, y no podemos permitir esto. Necesitamos una mejor educación para nuestros jóvenes, enseñarles realmente que el poder realizar actos, ¿no?, en una corta edad no es dable para su desarrollo. Hay que enseñarles, incentivarles que en su madurez hay un mejor futuro,
después del colegio, después de la universidad, hay un mejor futuro que les espera para ellos, ¿no? Y necesitamos optar. Y ello también influye mucho parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación influyen mucho en el desarrollo de la juventud. Si bien es cierto, ¿qué es lo que enseña los medios de comunicación hoy en día? Solo la vida de la farándula, solo enseña, no sé, digamos un ejemplo, combate, esto es guerra, ¿qué nos enseña? Vidas de relaciones, vidas de pleitos, y ellos, esos jóvenes absorben. Necesitamos que los canales nacionales eh, nos enseñen una nueva cultura, una cultura que pueda sostener a los jóvenes, que les pueda enseñar a los jóvenes, no que les pueda orientar a un hogar destructivo, a una desorientación. Necesitamos que nuestros jóvenes tengan buenos prospectos para un mañana. ¿Por qué no se impulsa? Una consulta, Jorge, una consulta, disculpa la interrupción. Ya que mencionas a los medios de comunicación, ¿consideras que ellos tienen algún interés económico o algún sesgo ideológico? Porque hay youtubers, hay programas, hay series, hay una serie de situaciones que el niño, el adolescente, el joven se puede ver involucrado o influenciado, mejor dicho, por estas corrientes o estas tendencias. ¿Consideras que el medio de comunicación está desarrollándose adecuadamente o cuál es tu opinión? Gracias por esa pregunta, justo iba a llegar a ese tema. Yo creo, la verdad, que no se está desarrollando de la manera adecuada. Es cierto que hoy en día hay tendencias, youtubers, TikToks, referentes a ello, pero ¿qué es lo que enseñan ellos? Solamente llaman la atención con acciones que no tienen nada que ver con la cultura, ¿no? Solamente con hechos quizás burlescos, de delictivos o de disfunciones familiares, nada más. O sea, no enseñan más cosas para que los jóvenes puedan orientarse a una mejor educación. Y también los televisores, los canales nacionales tampoco no nos están enseñando, no nos están orientando a una buena educación. Si bien es cierto, todos después del colegio, mira la tele, ¿qué vemos en la tele? Solamente programas que no nos enseñan buenos principios. Como le ¿Y dije un ejemplo. qué opinas del programa educativo, que se supone que es educativo, Aprendo en Casa? ¿Consideras que está bien estructurado? ¿Consideras que tiene buen contenido? ¿O hay cierto sesgo ideológico? ¿O hay cierta educación tendenciosa? Con respecto al programa de Aprendo en Casa, si bien es cierto, solo se ha tomado como una opción a la parte educativa a causa de la pandemia. El Estado peruano no estaba preparado para poder brindar este tipo de clases. Se ha sentido prácticamente obligado para que pueda llegar a más alumnos. Pero si bien es cierto, la currícula no es buena, que digamos, a diferencia de otros países ya subdesarrollados. Necesitamos que, si bien es cierto, la educación llegue a más personas, a más niños, a ciudades que quizás no hay señales de internet o no hay electrificación, ¿no? Entonces, necesitamos una mejor currícula, repotenciar la currícula de la enseñanza virtual. Entonces, nosotros en realidad desde el legislativo queremos impulsar una mejor orientación educativa hacia los jóvenes para que puedan desarrollarse de una manera adecuada, porque no es posible que en este tiempo de pandemia el Estado diga, bueno, ya todos han asistido a clases, todos pasan de año, pero no hay una buena evaluación, ¿no? Entonces, le estamos haciendo daño a nuestra juventud, a nuestra niñez, que realmente deberíamos de explotarlo, sus conocimientos, su sabiduría, para que puedan ser buenos aportantes un mañana no muy lejano. Así es, Claudia. ¿Cuál es tu opinión respecto al lenguaje inclusivo
que desean que ahora desde el nivel de inicial, estamos hablando de niños de 3, 4 años, incluso hasta de 2, inclusive los más chiquitos, se les imparta este lenguaje inclusivo con todas, todos y todes, y con X también, o con arroba, ¿no? Si fuese el caso. Eso se está generalizando, y sabemos, tú y yo sabemos, y todo el Perú sabe, que el idioma castellano es uno solo. Cualquier variación, cualquier distorsión es simplemente malograr el idioma. ¿Cuál es tu opinión y posición al respecto? De llegar a ser congresista, ¿cuál sería tu posición más contundente desde el Congreso? Gracias. Sabemos bien que la Real Academia Española está considerado solamente 2 géneros, y que de las cuales es lo que debería de prevalecer, no como dice, no, todos, todas o totex, entonces no está concientizado. Si vamos a hacer ese pequeño cambio nomás en la parte del castellano, estamos generalizando muchas cosas más que arrastra este engaño que nos quieren realizar. Yo creo que en realidad nuestro idioma castellano ha sido muy bien dado desde el principio, y yo creo que debería de permanecerse tal cual. No solamente es en la parte, el idioma de los niños, sino también si ellos inician, estamos hablando en todos los términos, ya sea en la parte política, ya sea en la parte cultural, etcétera, ¿no? Entonces, desde el Congreso vamos a permanecernos firmes, ¿no? Que la educación sea tal cual es hoy en día. No vamos a permitir que se haga ninguna alteración, ¿ya? Hacia el idioma castellano, que si bien es cierto, es un idioma muy rico para poder compartirlo y conversar con cuantas personas. Entonces, entendiendo lo que estás diciendo, quiere decir que te opones al uso o la exigencia o la implementación o imposición, diría yo, del lenguaje inclusivo que no corresponde realmente a nuestro lenguaje, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, por el otro lado, vamos avanzando en los temas. Hemos visto que en la Comisión de la Mujer y la Familia, afortunadamente, la congresista del FREPAP, la señora Aiquipa, interpuso y votó en contra, ¿no? Respecto al predictamen referido a la ley trans. Sin embargo, por 4 votos ganaron, ahí estuvo el Partido Morado, estuvo los partidos de izquierda, básicamente, quienes han impulsado y que han llevado este proyecto de ley al Pleno. Esperemos que el Pleno, los 130 congresistas que representan al país, estén de acuerdo a las circunstancias. Realmente resulta bastante indignante en estos tiempos del COVID, de la pandemia, muertos, enfermos, falta de hospitales, falta de camas UCI, falta de planta de oxígeno, la gente se está muriendo todos los días, por un lado. Por el otro lado, los alumnos ya están en clases, no tienen internet, no tienen tablets, no tienen cuadernos, están estudiando en condiciones inadecuadas. Sus viviendas, ni qué decir, la alimentación ya pues ni qué contar, ¿no? Entonces estamos viviendo el Perú momentos dramáticos, momentos terribles, donde hay temas más urgentes como la vacuna, por ejemplo, que viene entregándose a cuentagotas. Entonces, sin embargo, hay un grupo de congresistas, en este caso de izquierdas, que impulsan leyes como la ley trans, como también el proyecto de ley sobre el aborto, como también el proyecto de ley sobre la unión civil. Esos temas realmente no son urgentes y esos temas se hacen a la espalda de la población porque la población ni enterada está porque está preocupado en su enfermo, su familia que murió, que está en cama UCI, está preocupado en otro tema y sin embargo van avanzando a la par el congresista en los temas antes mencionados. ¿Cuál es tu posición al respecto? Tu posición y la posición del FREPAP en estos 3 puntos. Bien, gracias por esa pregunta. Es muy interesante que la población sepa la posición del FREPAP. La posición del FREPAP es que nosotros siempre vamos a tener que luchar por la necesidad del pueblo. Estamos viviendo un tiempo de mucha carencia, ya sea en la parte
la salud, en la parte educativa y aún todavía en los principios morales. Si bien es cierto lo que comenta señorita Claudia, es que ya en este 29 de marzo de 2021 se ha aprobado en la Comisión de la Mujer bajo 4 votos la ley de identidad de género que se había presentado desde el año 2016 y ello todavía apoya la Defensoría del Pueblo, este tipo de normas que pide que sea aprobado prontamente en el Congreso de la República. ¿Qué pretende esta ley? Que quienes se sientan de un sexo diferente al que nacieron puedan registrarse así y que sean tratados tal y conforme se sienten. Quienes no lo acepten así cometerán delitos de discriminación. O sea que si es que, si es que más adelante esta ley sea aprobada y estas personas puedan asistir a una iglesia, ya sea el sacerdote, el pastor, tiene que tratarlos tal cuales y de no ser así van a tener que ser hasta encarcelados o enjuiciados. No podemos permitir esto en realidad. Se quitaría el derecho, ¿no? En la parte eclesiástica. Entonces, de verdad que estas normas que se pretenden dar y que se aprueben solo con 4 votos congresales nos deja una gran preocupación. Creemos que no podemos permitir que los congresistas que están ya de salida pretendan dejarnos este tipo de normas. Entonces, yo creo que ya este nuevo legislativo debería tomar asuntos con respecto a esto. Y si bien es cierto, tenemos asuntos mucho más importantes, señorita Claudia, más importantes. Si bien es cierto, lo mencionó, no tenemos camas UCI, no tenemos oxígeno. Necesitamos también brindar una mejor educación a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y tampoco no se está trabajando. Y darle cabida a estos asuntos que si bien es cierto no tienen mucha relevancia, necesitamos realmente trabajar, ¿no? Y con respecto al aborto, no podemos aceptar que se diga que la vida de un ser humano concebido empieza recién a los 12 meses, ¿no? La vida de un ser humano empieza desde la concepción. Entonces, aceptar es de ir contra la vida y derecho de lo concebido. Consideramos que estos son excusas para hacer legal el aborto. Y dice que se debe permitir que una mujer que haya sido violada y que como consecuencia de la violación sale embarazada, entonces se le debe permitir que aborte. Señores, nuestra Constitución señala que el artículo 2, inciso 1, se señala que toda persona tiene derecho a la vida y que el concebido es sujeto de derecho de todo cuanto le favorece. Entonces, si la Constitución no hace distinción y si el concebido se produce una violación, entonces no tiene derecho a la vida, no creo yo en realidad. Sí tiene derecho a la vida. No, eso también es inaceptable. El Estado solo permite el aborto quirúrgico cuando peligra la vida de la madre o del concebido. Pero permitir que se aborte directamente a una violación no lo consideramos adecuado. Ello porque sucede que una mujer que sufre una lamentable y terrible violación y queda embarazada, es el Estado quien debe darle la protección, darle todo el apoyo psicológico y la atención médica durante ese embarazo. Costear el parto, darle la atención a la madre, al niño después de haber dado luz, el Estado debe ser el primero en darle ese soporte, ¿no? Así es, señorita Claudia. Muy bien, es importante escuchar su posición clara y acá alguna precisión solamente. Hay algunos congresistas o muchos congresistas de los actuales y los candidatos al Parlamento de izquierda de ahora que dicen o creen o manifiesta, mejor dicho, de que la vida nace después de las 12 semanas. 12 semanas. Quiere decir que antes de eso es cualquier cosa menos ser viviente, lo cual es una cosa falaz, es una tremenda mentira que dista con la biología, ¿no? Definitivamente es un argumento que no es válido y no se puede permitir como tal. Una pregunta final, porque ya estamos volando en el tiempo. La pregunta sería, ¿qué opinión tiene al respecto suya y su bancada referente al, por ejemplo,
el matrimonio, la unión civil, que es una cosa, y la unión patrimonial, que es otra cosa, en términos de herencia, de propiedades, ¿no? De bienes materiales. Estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Cuál es la posición? ¿Estaría de acuerdo con la unión civil? ¿Quiere decir relación de dos personas del mismo sexo? Gracias, señora Claudia, por la pregunta. Es muy importante esclarecerlo y a su vez también dar a entender a la población cuál es la posición del FREPAP. La Constitución de nuestro Estado protege a la familia y promueve el matrimonio. Como lo podemos ver en el artículo 4 y el artículo 5 señala que la unión es estable entre un varón y una mujer, es lo que declara. Lo mismo señala el Código Civil peruano y como persona que protege a la familia como institución desde la creación del mundo en el que vivimos, no puedo aceptar esta forma de matrimonio. Como es en el caso de un varón con un varón o de una mujer con una mujer, este tipo de unión confunde a los niños. Si es que estas parejas pretenden adoptar o someterse a inseminaciones en caso de la mujer para que una de ellas pueda tener un hijo, en el caso de los varones hemos visto casos que contratan vientres para que puedan concebir con la unión de sus espermatozoides y luego entregarles a los niños. Esa posición no quiere decir que los discriminemos. Consideramos que si ellos quieren que se les reconozca derechos, esto de alguna manera ya están reconocidos en nuestra norma, porque si adquieren bienes en común, ambos son propietarios. Quizás el problema sería de la parte de la herencia. Quizás estas cosas pueden conversarse en el próximo Congreso. Pero repito, siempre protegeremos a la familia y todo lo que está instituido en ella. Muy bien. ¿Cuáles serían ahora sus palabras finales? Diríjase, por favor, en este momento que estamos saliendo a través de la plataforma del Movimiento Nacional Pro Familia. Igual se hace réplica y transmisión en todo a nivel nacional y también está saliendo también para la comunidad evangélica a través del portal Pastores y Líderes y todos los ciudadanos en general que nos están sintonizando, y desde ya agradecemos por las réplicas que cada quien hace en sus redes sociales. La idea es mostrar a todos los candidatos, escucharlos, sus pensamientos, sus creencias, sus posturas, las posiciones y las propuestas, ¿no? Diríjase con un mensaje y diga a la población de Chalaca, de la región Callao, ¿por qué tendrían que votar por Jorge Linares? Bien, gracias. En esta oportunidad el FREPAP se hace presente con valores y principios morales para la sociedad. Si bien es cierto, recién hemos entrado al Congreso y hemos demostrado en este corto periodo de un año el trabajo que viene realizando el FREPAP, y lo que queremos es darle continuidad a los proyectos que ya hemos ido presentando, y más aún todavía el fortalecimiento en la familia que tanto se requiere, y poder rescatar estos valores que realmente, si bien es cierto, nuestros niños son el futuro de un mañana, nuestros adolescentes tienen que ser muy bien direccionados bajo una buena currícula. Por eso, desde ya, tu amigo, joven, madre, padre, elige bien este 11 de abril. Elige por alguien que realmente te va a representar. El FREPAP está trabajando de la mano con el pueblo peruano. Por eso te invito que este 11 de abril marques el pescadito y escribe el número 1 por el Callao, tu amigo Jorge Linares. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Muy bien, Jorge, gracias a ti por esta oportunidad de conversar. Ya lo han escuchado, queridos amigos, tenemos un candidato, Jorge Linares, quien se presenta por la agrupación FREPAP, el partido político FREPAP, con el número 1 para la región Callao. Con ustedes, muchísimas gracias, será hasta la próxima edición. Buenas noches.